Con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, y con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, para hablar, vamos a aprovechar la presencia de ambos, para hablar de lo que más ha llamado la atención, que tiene que ver con lo que decía Verónica, esta denuncia de procurador a procurador, de procuraduría a procuraduría, ¿no? Estamos hablando de Amado Enco, procurador anticorrupción, que denuncia al procurador ad hoc el caso Lavallato, Jorge Ramírez. Por lo que decías, ¿no? Por el hecho de que no habría, digamos, antepuesto los intereses del Estado. Entonces estamos viendo que dos personas de una sola parte, en este caso del Estado, se están enfrentando. Eso es, por decirlo menos, peculiar, es rarísimo y no abona a la estrategia del Estado en el caso digamos, de lucha contra la corrupción. Sí, desde que conocí el comunicado de la propia Procuraduría del doctor Enco a este momento que estamos conversando, he pasado por varios momentos de reflexión, es decir, desde la sorpresa, el estupor, hasta ciertas consideraciones que me llevan a pensar que es una situación que no debió producirse. Es decir, como usted bien señala, en el mismo frente, donde se supone que hay una acción unívoca en defensa del Estado, donde se supone que hay una rectoría que ejerce el Ministerio de Justicia. Y una política. Implementando una política y una praxis sobre todo, ¿verdad? Y observamos esa situación que es realmente muy infortunada, diría yo, y que tiene... y ya está empezando a tener efectos políticos nocivos, me parece, como reflexión preliminar. Ahora, esto, digamos, desbarata la postura del Estado peruano, porque estamos viendo cómo hay dos posturas distintas, dos corrientes, una la de Jorge Ramírez y la otra la de Amado Enco. No estamos, creo, en el punto en que la desbarata, pero sí es una situación que infeliz, que puede inédita, traducirse, ¿no? En efecto, y además inédita, que puede traducirse en efectos no deseados. De hecho, una de las reflexiones que ya tengo a esta altura del día es que esta intervención, desde mi punto de vista infeliz, del procurador Enco, le da municiones a quienes han venido torpedeando sistemáticamente este acuerdo de colaboración eficaz. Infeliz, o sea, pero ahora, ¿qué debe hacer el procurador y cómo se dan estas decisiones? Porque el fiscal me ha hablado de la independencia de los procuradores, pero ¿hasta qué punto, y si me permite, doctor, para el doctor Maldonado, que ha estado ahí adentro, ¿hasta qué punto hablamos de independencia? O sea, ¿podría de repente el señor Amado Enco y el señor Ramírez hacer cosas sin que absolutamente nadie siquiera lea o firme? Porque parece que lo que el señor Amado Enco en representación del Ministerio de Justicia ha hecho, pues es avalar, digamos, una decisión del Ejecutivo, ¿no?, de respaldarlo, y de la misma manera el señor Enco lo puede denunciar al señor Ramírez sin que nadie del Ministerio de Justicia sepa o le diga, es infeliz lo que estás haciendo. Sí, mire, es una valoración mía y hecha con toda transparencia y sinceridad, se la diría en el propio rostro al doctor Enco, a quien considero un profesional serio, es decir, ha sido abogado de mi equipo, tengo una relación de amistad, pero soy categórico en esa valoración y tengo motivos para decirlo. Es evidente que los estándares aplicables a la independencia e imparcialidad de los actores de la justicia son diferentes. Unos son los estándares aplicables a los jueces, otros a los fiscales y otros a los procuradores. Ciertamente los procuradores ejercemos, en mi caso cuando lo he sido, una defensa del Estado, pero no es una defensa, pues, según lo que se me ocurra, es decir, es una defensa que se ejerce en el marco de decisiones racionales y en el marco de una política de Estado. Si a uno no le gusta esa política de Estado, lo que hace es renunciar. Pero eso, además, quisiera referirlo a un principio aún mucho más básico, y es el principio que fue, y lo invito a quienes les interese, lo pueden googlear, el famosísimo escrito de Engels del año 1870 y tantos, donde explica que una sociedad organizada moderna, nadie puede moverse como le da la gana, es decir, menos en una actividad de defensa judicial, ¿no? Si entonces nadie puede hacer eso, a pesar de la independencia que usted dice, ¿cómo es que el señor Ramírez se lanza, digamos, a firmar esto, ¿no es cierto?,
a firmar este acuerdo, entendemos que tenía el aval del ministro de Justicia, ¿no es cierto? Y de la misma manera digo, como el señor Ramírez se lanza a hacer esta acusación contra su colega, se supone que tiene el aval del ministro de Justicia. O sea, como pelea de hermanos. ¿Cómo es eso? Hermanos, hijos de un mismo padre, digamos. O sea, ¿cómo se pueden pelear? ¿Cómo se entiende eso, doctor Maldonado? ¿Cómo? Sí, quería que... Como prefieran. Sí. Le pregunto a usted que estaba ahí. Sí, mire, acá hay un pequeño detalle y digo lo de pequeño en un sentido irónico. Acá hay una decisión judicial que homologa ese acuerdo. Entonces, no solo estamos diciendo que la intervención del procurador Ramírez fue equivocada, y no solo equivocada, perdón, estamos diciendo que dolosa, o sea, cometió un delito. Claro. Estamos diciendo también que los fiscales que intervinieron en ese acuerdo, por supuesto que merecen un reproche, no sé si similar, pero por lo menos un reproche, y estamos diciendo también que la jueza estaba profundamente equivocada, y hay que leer la decisión del 17 de junio del año presente, la resolución 20ª. La jueza, esta es una de las, por supuesto me gustaría conocer la opinión de mi distinguido colega el doctor Caro, pero desde mi punto de vista es una de las resoluciones mejor motivadas que he leído en este tema de colaboraciones eficaces. La jueza se cuida y cita, por ejemplo, en el apartado 10 al maestro San Martín Castro, cuando dice que ella ha examinado que en este acuerdo sometido a su validación no exista manifiesta irrazonabilidad y evidencia de falta de eficacia. Es decir, hay que leerla esta decisión que respalda la legalidad y la proporcionalidad y la razonabilidad de este acuerdo. Entonces, un momentito, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A qué actores políticos le estamos sirviendo con este tipo de acciones? De acuerdo, y justamente, doctor Caro, los delitos que se le imputan al señor Ramírez son negociación incompatible y omisión de actos funcionales durante la negociación del pago de la reparación civil con la empresa Odebrecht. En su criterio, como penalista experto, ¿tienen asidero estas acusaciones? Desde mi punto de vista no, porque acá, si bien se ha planteado una denuncia a nivel de la Fiscalía de la Nación, se va a abrir en definitiva una investigación preliminar. Eso es algo automático dentro del sistema, pero a la hora en la cual el fiscal que analice el caso se tope con una resolución judicial que está motivada, que no ha sido impugnada, que es cosa jugada, exactamente. Entonces, tenemos ahí un sesgo clarísimo para que ese caso se vaya al archivo. De manera que a mí me llama también la atención que esta pelea de procurador contra procurador tenga como punto de partida algo que jurídicamente está muerto. O sea, ese proceso no puede avanzar. Claro, pero hay un detalle, Verónica, invitados. El hecho de que, siendo suspicaces, en el país de las suspicacias, el procurador Amado Benco fue procurador también de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, y ayer se recibió, en la Fiscalía recibió más datos sobre la participación de Susana Villarán en las coimas. Incluso se dio a conocer el apelativo, el codinome de Careca, ¿no? Entonces, siguiendo este esquema, se podría sospechar también de Amado Benco porque estaría defendiendo algún interés. Acá todo cabe sobre la mesa porque finalmente, como es una denuncia que no tiene asidero, que no tiene viabilidad, que tarde o temprano se va a cerrar, creo que más bien el contrapeso viene por el lado de debilitar el acuerdo de colaboración eficaz. Esta resolución, el señor Amado Benco. Solo él. ¿Por qué? O sea, ese es el tema, el efecto es ese. Más allá de sus intenciones, de repente sus intenciones son buenísimas, como cuando denunció el presidente de la República en el caso de Conturhuasi, él denunció al señor Vizcarra, caso que fue archivado por la Fiscalía, pero en su día él se motivó, no sé por qué, hizo una denuncia que no prosperó, pero ya en este caso concreto, al él torpedear el acuerdo de colaboración eficaz, lo que está haciendo en buena cuenta es debilitarlo y ponerlo en riesgo, porque estamos haciendo todo lo posible para que ese acuerdo deje de tener efectos. Y la consecuencia inmediata va a ser la siguiente, que cuando los casos pasen a juicio oral, todos los testimonios de Barata no van a valer nada. El señor Barata no va a querer, claro, toda la información previa. Pero Rafael Vela justamente se refiere a eso, a demasiado ruido político, entrometiéndose en un aspecto netamente técnico. Claro, y no se trata por el presidente de la República. Claro, y no se trata de hacerle juego evidentemente a la empresa. Este es el primer caso de colaboración eficaz empresarial que ha sido validado por el Poder Judicial, pero tiene una cláusula, nos guste o no, tiene una cláusula que es que la empresa tiene que volver a la mesa de negociación si es que se descubren nuevos hechos, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces creo que más allá de
estar haciendo denuncias que no tienen viabilidad. De lo que se trata, a mi juicio, es de que la empresa de una vez se siente con la Procuraduría, se siente con el fiscal y delimiten cuál es el nuevo monto de la reparación y se garantice el pago de esa reparación. Ahora, le reitero la pregunta que le hice al señor Maldonado. ¿Qué pasa con el señor ministro de Justicia, que supuestamente tendría que haber de alguna manera avalado al procurador Ramírez y tendría que haber avalado al señor Amado Enco? Bueno, las acciones del procurador Jorge Ramírez se entiende que representan la opinión institucional del Ministerio de Justicia y por tanto del Poder Ejecutivo. Entonces, acá... Pero las de Enco también. Mire, no lo sé, las noticias son muy recientes, ¿verdad? Yo ni siquiera he leído el contenido de la solicitud de investigación preliminar, todo lo que he leído es esta nota de 2 páginas, nota de prensa. Pero que es del Ministerio de Justicia, ¿no? Bueno, con el logo. Con el logo del ¿Debería Ministerio de renunciar Justicia. uno de los dos? es una nota que firma el propio doctor Amado Enco, el procurador de corrupción, con, por supuesto, el aval institucional, pero... en todo caso, lo que creo pertinente, sobre todo a la luz de hechos previos y de triste recordación, es que en el Ministerio de Justicia han existido situaciones donde se ha advertido una seria desorganización, una seria anomalía en cuanto a invocando el ejercicio de la autonomía, ¿no? Yo recuerdo unas controversias de la época de la ministra Marisol Perestello, entre la entonces persona que estaba delegada del Consejo de Defensa del Estado, la doctora Julia Príncipe, Catherine Ampuero. que terminaron muy mal, realmente. ¿Dónde quedó eso finalmente? O sea, ¿qué aportó a la institucionalidad del Ministerio de Justicia, del país, a la lucha contra la corrupción? Absolutamente nada. En resumen, fue una serie de intercambios de yo dije, tú dijiste, y al final del día, ¿qué? A ver, porque aquí no habla específicamente sobre la sentencia, ¿no? Ustedes dicen que pareciera que el procurador Amado Enco hubiera omitido la sentencia, pero da la impresión que esta reacción del procurador Amado Enco es porque sabe que la respuesta del Ministerio de Justicia ante el documento enviado por la Fiscalía de aclaración sobre las investigaciones preliminares y no investigaciones preparatorias contra Odebrecht iba a ser favorable a la empresa y se les iba a dar esos más de 500 millones de soles, ¿no es cierto? A pesar de que el presidente había dicho que no, la información que salió en Cuarto Poder era que el señor Ramírez no estaba de acuerdo con el documento tampoco de la Fiscalía. No hay una declaración, pero él trascendido. Entonces, el procurador Amado Enco da la impresión que ha visto que hay como una presión para que se haga validar el documento de Fiscalía y el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia haga entregar ese dinero a Odebrecht. O sea, como si respondiera una estrategia. No sé, y él ha salido con esto, porque lo que da a entender es que Amado Enco está de acuerdo con la jueza en que son investigaciones y punto. No precisa preliminares o preparatorias. O sea que el señor Amado Enco sí está de acuerdo con la jueza en ese extremo. Me da esa impresión, ¿no? No, porque la jueza tendría que aclarar justamente a qué investigaciones se refiere para empezar. Va a tener que hacerlo ahora. Ya la habían pedido antes. Va a tener que hacerlo ahora, luego de esta respuesta del Ministerio Público, pero da la impresión que el señor Amado Enco está por eso. Pero desde mi punto de vista el tema está claro, o sea, la resolución judicial cuando se refiere a investigaciones... ¿Qué es cosa juzgada, dicho sea claro, paso, ¿qué no? cosa juzgada? Investigaciones son las de todo tipo, investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias. Ambas están, digamos, plagadas de la presunción de inocencia. En cualquier caso no hay responsabilidad penal. Son referentes, las preliminares y las preparatorias, para ir a la mesa de negociación. Entonces, cuando Rafael Vela dice que no hay investigaciones preliminares, en realidad está respondiendo a medias. Desde mi punto de vista sí, porque también deberían de ser incorporadas, porque esas pueden devengar una reparación civil si se convierten en preparatorias, si van a juicio, si hay condena. Un caso pequeño puede convertirse en un caso grande. Recordemos cómo empezó el caso Nadine, en el 2015 con algo muy pequeño y hoy día ya tenemos una acusación. ¿Cómo puede ser que algo así tenga que ser interpretado? O sea, es una cosa tan... Si ya la jueza ha dicho investigaciones, punto.
Nada más. Claro, es que hay Lo que pasa- interpretación lo que pasa- restrictiva, lo que- amplia. lo que Los pasa- abogados son claro, especialistas, ahora- restrictivamente, amplia. ¿no? Pero el fiscal no es abogado. Ahora, hay el una- fiscal no es el abogado de una de Claro, las pero hay una partes. El cosa fiscal súper tiene que importante, atender ¿no? lo que dice la jueza. Hay una cosa Claro, pero muy ese importante abogado que de es- formación interpreta. Claro, hay una cosa importante que es la siguiente, ¿no? Yo creo que el doctor Vela está cuidando el acuerdo, quiere cumplir con la empresa en devolver, porque si se le cae el acuerdo, todos los juicios se le No, caen. claro. O sea, yo en su posición, si se cae el acuerdo, tengo que renunciar, porque lo que va a pasar es que Claro. todos esos casos los voy a perder. Todo. Entonces creo que él está cuidando la entrega del pago, honrar el compromiso, así le cueste, digamos, popularidad y digamos su posición como fiscal, pero pensando en mantener el acuerdo, porque de otra manera los juicios están en riesgo caen, pues, una vez que como Castilla pasan a la Airways, etapa de sí. juzgamiento. Vamos a ir a una pausa, si nos permiten, y seguimos, por supuesto, acá con nuestros invitados abogados, porque tenemos más temas pendientes sobre A ver cómo, a ver cómo interpretan, ¿no? Oye, ¿dónde has estado? Ahí, salvando al planeta. ¿Salvando al planeta? Obvio. Si cada vez que nos usan, cuidamos el medio ambiente. Lleva tus retornables a la bodega. Así reusas tus botellas, cuidas el medio ambiente y pagas solo por el contenido. Inca Kola. Para terminar, antes de entrar al tema del ex premier César Villanueva, ¿se puede pedir al juez que aclare su resolución? Se le puede pedir y la jueza lo que puede decir, no tengo nada que aclarar. Yo he hablado de investigaciones en general y no corresponde. Pero entramos al terreno de las interpretaciones. Claro, solamente se pide aclaración de los puntos oscuros y la palabra investigaciones es una palabra clarísima para los abogados. Amplia. Implica preliminares, implica la No preparatoria. tiene por qué decir el fiscal Vela preparatoria nomás, perdón, preliminar. Claro, esa desde mi punto de vista es una interpretación caprichosa e interesada Del en doctor mantener Vela. el acuerdo por las razones que ya indiqué. ¿Y qué le parece en términos de estrategia, de imagen, de posicionamiento, el hecho de que el ex primer ministro de el gobierno de Martín Vizcarra haya sido acusado directamente de haber recibido $30.000 por haberle otorgado la licitación a Odebrecht en el tramo de una carretera en la selva? Claro, O sea, evidentemente acá, como estamos hablando nuevamente de una colaboración eficaz, entrábamos al viejo problema de la corroboración, ¿no? Es decir, se requiere corroborar la información. El señor Villanueva ya negó en todos los idiomas, pero evidentemente la carga de la prueba la tiene ahora la Fiscalía. $60.000. Hay un primer dato inicial, muy bien, una sospecha inicial simple, se abrirá la investigación, pero en definitiva, allí la prueba clave, desde mi punto de vista, está en lo que vayan a decir los testigos. ¿Quién es la persona que entregó la plata? Porque lo que pasa muchas veces también en el mundo de la corrupción es que hay intermediarios y se puede llegar al intermediario que recibió el nombre de alguien, pero luego no se llega, digamos, finalmente a la persona que corresponde. Entonces, ¿y cómo tiene podría que- probarlo? Digamos, ¿cómo podrían probar los brasileños que efectivamente César Villanueva recibió el dinero y llegó a sus manos? Si ha habido una entrega directa, va a tener que haber el detalle del testigo por parte de en qué lugar se entregó la plata, cómo era el lugar, describirlo, como lo que pasó en el caso de Nadine Heredia, ¿no? Cuando Barata dice, y cogí la mochila y la llevé, se lo encargué a fulano, fui a la casa era así, hasta el departamento. Entonces, los testigos pesan en virtud de los detalles, ¿no? Es decir, el peor testigo o el mejor testigo, sin detalles no existe. Entonces, esa es la clave para efecto de la valoración de una prueba testimonial, sobre todo tratándose de colaboradores eficaces que tienen el incentivo incluso para mentir con tal de salir del problema. Claro, pero también, Verónica, y con esto termino, si mienten, se elimina el acuerdo. O sea, entre ellos, su colaboración eficaz se elimina. Claro, pero eso es algo con lo cual hay que tener un poco de cuidado en el siguiente detalle. Pinchi Pinchi, ¿no? Fue la colaboradora eficaz por excelencia en el caso de Montesino Fujimori. Ella, en muchos casos, dio lugar a que hubieran condenas y en otros casos absoluciones. Y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque en la medida que los casos lleguen lejos, digamos, el hecho de que el colaborador eficaz no haya sido exacto, preciso, incluso haya mentido, ya le rebaja la consecuencia de que le revoquen el acuerdo. Para hablar más claro,
para que un colaborador eficaz mantenga sus beneficios, basta con 1 o 2 condenas. No tiene que lograr en todas las delaciones que hayan condenas y hayan consecuencias. Ajá. Doctor Maldonado. Sí, Las consecuencias de mentir, digamos. de acuerdo de barata. con lo expresado con el doctor Caro, lo que puedo aportar es que no hay colaboración eficaz perfecta. Es decir, es un acuerdo donde las partes ceden en prestaciones y contraprestaciones. Y acá lo importante a destacar en relación a este acuerdo que se está llevando a cabo, se está ejecutando en Brasil, es que lo que está en balance es la expectativa de la sociedad peruana de conocer la verdad de lo que pasó versus la expectativa de ser reparado el daño. Y ahí hay un juego que no siempre termina a favor de uno u otro. En general, por lo menos la experiencia nuestra, es que la verdad es muy importante y a veces hay que sacrificar un tanto la parte de la reparación del daño. Es decir, ese es el dilema que nos arrastra hace tiempo el debate político, o plata o información. pero en todo caso, al igual que en los casos de violaciones graves de derechos humanos, acá hay una necesidad y un deber del Estado, y es el de garantizar que la verdad se conozca. Y esa verdad, el conocer esa verdad, sobre todo en la parte de responsabilidades penales, está sobre los hombros del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y el otro, por supuesto, el deber del Estado y la expectativa ciudadana es que estos hechos no se repitan. Entonces, la pregunta, por ejemplo, natural que nos haríamos en esta mesa es cómo, a pesar de que históricamente no han pasado muchos años desde la corrupción de los 90, al poco tiempo se volvieron a repetir los hechos. Entonces, ¿qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para evitar que esto se vuelva a repetir? Nada, Pero claramente, Villanueva. y después tampoco probablemente vaya a venir otra Odebrecht, porque ahorita estamos esperando que hablen todo, pero no hay nada que haya cambiado en el Estado para que no tengamos otras Odebrecht u otras mini Odebrecht, ¿no? Más chiquitas, tampoco, no algo tan grande, ¿no? Pero además, la OCE ha sancionado a Norberto Odebrecht, que es una de las empresas con la que trabajaba, la razón social con la que trabajaba acá también, para no poder contratar con el Estado. O sea, está recibiendo ataques fuertes, digamos, la empresa por haber incumplido ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días, ¿no? Por eso creo que ha salido el señor Vela a decir que no se metan, tranquilos, claro, porque siente que su acuerdo puede estar corriendo riesgo. El comunicado... Claro, cualquier tipo de divergencia o discusión respecto a la ejecución de la sentencia tiene que ser resuelta dentro de la ley y nosotros estamos sometidos a la ley. En ese aspecto sí nos preocupa la intromisión y la posibilidad de que en términos de lo que debería ser una respuesta de carácter autónomo esté sometida a turbulencias permanentes. Turbulencias permanentes. Es que es inevitable. Pues. Sí, Claro. sí, que eso Sobre todo podría si- venirse abajo del acuerdo. Claro, sobre todo si la empresa ha mentido, porque si el acuerdo Claro. ahorita tiene un serio cuestionamiento es porque la empresa mintió. Todo lo que está declarando Barata el día de hoy y declarará mañana es información nueva que va a tener que entrar a la ecuación de la colaboración eficaz. Entonces, creo que también tanto la empresa como las contrapartes no han sido tan estrictas en la negociación. Por eso pusieron esa cláusula un poco extraña de decir, bueno, tú hoy día me confiesas 4 coimas en 4 proyectos concretos, pero si te encuentro otra, si yo no he coimido nunca más, no tendría por qué firmar una cláusula así. Claro. Ese era como un acuerdo, digamos, bajo la mesa en el sentido de decir, oye, hay más, pero como no me las quieres contar hoy día, Claro. yo voy a buscarlas y si te las encuentro, entonces ahí vamos sobre ello, ¿no? Y la verdad que eso a todo el mundo le deja una sensación rara, extraña, pero al final del día ha sido convalidado por el ingeniería Poder jurídica, Judicial. ¿no? Ha sido convalidado por el Poder Judicial, Claro. para bien Sí. o para mal, y es cosa jugada, y creo que es mejor perseguir un grupo de casos, aunque sean pequeños, pero llegar a las condenas, a que al final se caiga el acuerdo y no haya ninguna condena de por medio, o haya menos condenas de las esperadas. Sí. Bueno, el día viernes se va a ver el caso de Keiko Fujimori. Finalmente, vamos a saber cuál es la decisión de la Corte Suprema respecto a la casación y la prisión preventiva. Y también hay información de Barata, ¿no? Hoy día la abogada de Keiko Fujimori ha dicho que no han aportado los ejecutivos de Odebrecht ninguna nueva información y que esta información falsa de que habrían aportado documentación abona a esta supuesta campaña que ella acusa desde hace varias semanas o meses contra Keiko Fujimori justo antes de que se vean sus casos. Y que además Keiko directamente no tendría nada que ver. ¿Cómo ve Bueno, ahí- este ahí, razonamiento de la defensa? Desde mi punto de vista, este es un caso donde hay una carga probatoria enorme sobre la señora Fujimori que se va a tener que ver a largo plazo en el juicio. De hecho, ya el Poder Judicial, con el Pleno Casatorio 1-2017, dijo claramente
que estos casos tienen que llegar a juicio donde se va a discutir si hay delito precedente para el lavado de activos y lo demás. Yo creo que el gran tema con Keiko Fujimori pasa por el tema del peligro procesal. Hay peligro de fuga, hay peligro de entorpecimiento de la acción probatoria, claro, y esta es la primera sentencia de fondo que va a dictar la Corte Suprema, donde va a establecer si la imputación por organización criminal, que es la que tiene la señora Fujimori, nos lleva a la presunción de que va a rehuir la acción de la justicia o que la organización criminal tiene brazos largos que le va a permitir entorpecer la actividad de la Fiscalía. Ese es el tema central y en eso, desde mi punto de vista, la señora Fujimori tiene grandes posibilidades de ganar. No sé si va a ganar, pero tiene grandes posibilidades de ganar porque en la Corte Suprema tiene varios fallos en virtud de los cuales tiene que probarse el peligro procesal en todas circunstancias. Solo que ahora tendría que aplicarlo al tema de la organización criminal. ¿Usted qué piensa, doctor Maldonado? Tomando en cuenta que se está discutiendo la prisión preventiva, no el tema de fondo. Claro. Sí, aquí yo aportaría una reflexión, digamos, desde el derecho internacional de los derechos humanos, los convenios que ha suscrito el Estado peruano, principalmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la doctrina, por así decirlo, de la relatoría de la Comisión Interamericana respecto de los derechos de las personas privadas de libertad. Y por lo menos de lo que he visto preliminarmente, en este tipo de casos, en los casos de delincuencia de poder, donde se ha dictado prisión preventiva, desde mi punto de vista no se ha cometido una vulneración de esos estándares internacionales. No obstante, debo mencionar que en otros casos de los ciudadanos que no tienen esta importancia, entre comillas, esta repercusión de poder político, etcétera, han habido informes de la Comisión Interamericana reclamándole al Perú el ejercicio abusivo de la prisión preventiva para las personas comunes y corrientes, informes de 2013-2014. Claro. Frente a esos casos, el Estado peruano jamás le ha importado nada. O sea, hoy día los presidentes que han terminado involucrados, como el caso del señor Kuczynski, ahí sí se dieron cuenta que había un pequeño problema en la prisión preventiva. Yo creo, preliminarmente, pero eso tendría que decirlo el relator de la comisión, que es, por ejemplo, el comisionado Hernández, Joel Hernández, tendría que decir si en este tipo de delitos en el Perú se está vulnerando o no los estándares elevados sobre prisión preventiva. ¿Y qué fue el plenario, el acuerdo plenario? Hace poco se reunieron los jueces para discutir el tema. ¿Usted tiene información a qué conclusión llegaron y si esas conclusiones ya pueden ser aplicadas en la sentencia del viernes? Desde mi punto de vista ya no va a ser posible, porque esta sentencia plenaria está todavía en proceso de redacción. Son varios temas. O sea, sí, de manera, y van a tener que salir además todos en paquete, no pueden sacar las cosas, y además la votación es de todo el pleno. Sin embargo, yo creo que los jueces ya saben por dónde van los tiros, ¿no? Y tengo la impresión, tengo la sensación, por la información, digamos, que se conoce a nivel judicial, de que hay una tendencia en la Corte Suprema a que este tipo de procesos se sigan y se juzguen en libertad como regla general, sin perjuicio de que se aplique desde luego la prisión preventiva en casos excepcionalísimos, ¿no? Y como digo, el tema de fondo siempre va a ser el tema de organización criminal, ¿no? Te imputo organización criminal, a raíz de ello debo de presumir que vas a rehuir la acción de la justicia o no. Creo que ese es el gran aporte que va a hacer la Corte Suprema y los jueces ya saben ahora por dónde van los tiros y el viernes vamos a ver un adelanto de esas conclusiones. Bueno, y justo precisamente lo que ha habido ahora es que se ha formalizado y continúa la investigación preparatoria en el marco del proceso del Código Procesal Penal para incluir el partido Fuerza Popular como organización criminal. Justo eso sucedió hoy también, ¿no? Este documento que ha presentado el fiscal Pérez un par de días antes, digamos, que se vea y ahí va a tener que haber una audiencia porque para incorporar a la persona jurídica y aplicarle la consecuencia accesoria y que pide en su día, por ejemplo, como en el caso del Partido Nacionalista, la disolución, va a tener que haber una audiencia de incorporación, el partido va a tener que salir a juicio, va a tener que defenderse y si es hallado responsable puede incluso ordenarse su disolución, pero ya como consecuencia de una sentencia. Para eso hay varios años por delante. Falta todavía, ¿no? Mientras tanto está la prisión preventiva otra vez en debate y entonces el viernes se podría traslucir cuál va a ser la tendencia. La tendencia de la Corte Suprema. O sea, es un capítulo importantísimo en toda la película Odebrecht. Un gran adelanto. Estos casos políticos, ¿no? Sobre todo. Muy bien. Y bueno, también tenemos a Alejandro Toledo, que se tiene que presentar este jueves 22, o sea, realmente es... Tenía una alternativa más el señor Toledo. Sí, ante la Corte del Distrito Norte de California. Permite de nuevo, ¿a quién beneficiaría que el acuerdo se caiga? ¡A todos!
Han hecho la ruta Sí. completa, ¿no? Claro, pero doctor Maldonado, disculpe, le redondeo la pregunta, señora Verónica. Aquí estamos hablando de gente de todas las tiendas políticas. O sea, aquí no hay que se ataca más a los fujimoristas, a los apristas, o a Villarán, o a Humala, no, que están metidos todos. Sí. Entonces, parecería que podría darse la posibilidad que a todos les convenga y que haya una especie de pacto bajo la mesa para que se caiga el acuerdo y que nadie salga perjudicado. Bueno, mire, creo que hay un frente común, ¿no?, de los interesados, por ejemplo, en este tema de la prisión preventiva que se va a ver el día viernes, en los temas que fueron resueltos por el Tribunal Constitucional, también con ocasión de lo planteado por los Humala Heredia. Por supuesto que hay intereses comunes en ese nivel. Lo importante es ver qué intereses tenemos los peruanos, que no recurrimos a ese tipo de praxis, ¿no? Y en cuanto a Toledo, yo creo que ya estamos en el capítulo final de la película, como usted lo decía en su metáfora. Es decir, ya está en ejecución un tratado moderno que en realidad no va a permitir impugnaciones frívolas como podría ser acá en el Perú, en absoluto. Incluso la posibilidad de un habeas corpus es limitadísimo. Por tanto, yo creo que el desenlace final de esa extradición va a ser favorable a lo planteado por el Estado peruano. Y quizá, dado que la delincuencia de poder es la que ha hecho tanto daño al país, como se nota en estas pocas revelaciones, creo que es importante recordar a Cicerón, ¿no?, su sentencia cuando decía que a cada cual le suceda lo que le merezca por el bien o el mal que ha hecho a la República. Muy La bien, verdad es doctor. esa. Muchas gracias. Con esa reflexión nos vamos a la pausa y les Gracias. agradecemos. Gracias.